Comienzan por olvidar muchas veces dónde dejaron las cosas. Aparece de repente el cepillo dental en la cocina o una cartera dentro de una caja de zapatos o dentro de un baúl. Progresivamente les cuesta mucho ya sacar cuentas, resolver problemas simples. Llega el momento en el que ni siquiera recuerdan cuál es el trayecto de ida y vuelta al trabajo y están en su propia casa y a veces no recuerdan dónde está su cuarto. Llega un punto, en una etapa ya muy avanzada, en la que lamentablemente no recuerdan los nombres de sus hijos y a veces ni siquiera sus rostros. Esta es la realidad que padecen las personas que sufren de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que está presente en unos 36 millones de habitantes de este planeta y que en Venezuela la padecen al menos 7 de cada 100 personas mayores de 65 años. Hoy en este programa vamos a hablar sobre las demencias, sobre lo que es el Alzheimer, los trastornos de la memoria, qué podemos hacer para disminuir los factores de riesgo que nos hacen vulnerables a desarrollar alguna de estas enfermedades, pero sobre todo vamos a dedicar especial atención a conocer cómo esto impacta al núcleo familiar. ¿Cómo se puede procurar la mejor asistencia posible por parte del cuidador, sea o no la familia, para estas personas que tanto lo requieren? Natalie Vitesny, como siempre, les da la bienvenida a este espacio en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que como todos los días lo hace posible. Les invitamos a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta Soluciones Memoria, porque hay definitivamente que dedicarle tiempo para comprender estas patologías que modifican tanto la calidad de vida, no solamente de ese paciente, sino también de todos quienes les rodean. Les presento de inmediato a las personas que nos acompañan hoy, las doctoras que están con nosotros esta mañana para hablar de este tema. Está con nosotros Mónica Peña, ella es neuróloga. Muy buenos días. Buenos días, Natalia. Bienvenida, doctora, un Gracias. placer tenerla por acá con nosotros. Y también nos acompaña Sandra Crespo, ella es neuropsicóloga. Muy buenos días, Buenos Sandra, días, bienvenida. gracias por la invitación. Igualmente, gracias nuevamente por habernos apartado de este espacio en la agenda y estar con nosotros compartiendo. Algo que hay que poner, digamos, como piedra de inicio en este programa. ¿Cuán difícil es quizás para una familia entender o conocer de que alguno de sus allegados, de sus seres queridos, padece alguna enfermedad, algún trastorno de la memoria? Es bien difícil. El impacto es importantísimo en el núcleo familiar y quienes están alrededor del paciente que está desarrollando una demencia, un trastorno neurocognitivo mayor. La primera fase realmente es de negativa. Los familiares no se quieren enfrentar a la realidad que eso está ocurriendo. Y eso genera un montón de situaciones que van haciendo que cada día más el familiar se vea comprometido física y mentalmente al enfrentar la situación de tener un paciente con un deterioro cognitivo en su casa. ¿Son este tipo de patologías los que mayor desgaste provocan en un cuidador, sea o no familiar? Sí, porque aparte, como tú bien mencionaste al principio, todas las fallas cognitivas que se van presentando de manera paulatina, la demencia también se caracteriza por presentar unos cambios en la personalidad. A lo mejor mi familiar antes era el alma de la fiesta, era el que contaba los chistes, ahora está muy apático. Entonces, para el familiar, ver que ya su papá, su mamá, su esposo no es la misma persona que antes, implica un desgaste emocional, aparte del desgaste físico que como tal trae cuidar esta enfermedad física o cualquier otra, ¿no? Tiene como ese plus de la parte emocional. ¿Suelen este tipo de trastornos, doctora, presentarse en una etapa temprana de la vida? Cuando hablamos de demencia como tal, estamos hablando de pacientes mayores de 65 años por lo general. Hay unas demencias que se presentan antes de esa edad, pero por lo general hablamos de mayores de 65 años. Cuando hablamos de una fase previa a las demencias, que hablamos de un trastorno neurocognitivo menor, ¿verdad? Podemos tener edades menores a los 65 años, ¿ok? Ahora, pero por lo general se detectan estas demencias en una etapa temprana o ya cuando el trastorno está muy avanzado. Lamentablemente, en la actualidad, nosotros detectamos la demencia cuando ya el paciente está demente. Realmente es así. ¿Es acaso que solemos quizás pensar que, bueno, esto de que tiene la persona 55, 60 años, ay, se le olvidó cuál era la dirección a donde tenía que ir, de repente salió de la casa y con frecuencia se le olvidó el celular, no se lo trajo? ¿Es eso algo normal? Exactamente, eso se llama la normalización de los olvidos.
¿ok? Cuando comienza el paciente a tener olvidos frecuentes, los familiares, y sobre todo cuando están mayores de 65 años, los familiares, ay no, él siempre ha sido así, Esa es la ay edad. eso no importa, ay esa es la edad, no, no le pares, ay no, bueno, arréglalo tú. Y eso va haciendo, esa normalización de los olvidos va haciendo de que la enfermedad siga progresando y la etapa de diagnóstico se haga en etapas ya más avanzadas, más adelantado el proceso patológico. ¿Qué tipo de olvidos podríamos decir que son propios de la edad? Okay. Con la edad se esperan ciertos cambios cognitivos que tienen que ver más con fallas en la velocidad de procesamiento de información. O sea, una persona después de los 65, 70 años comienza a ser un poco más lento que como era cuando era joven. Okay. Y hay fallas de memoria, pero lo que nos hace pensar si es debido a la edad o si se trata de un trastorno neurocognitivo es que haya interferencia en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, si la persona ya comienza a dejar la llave del gas abierta, la llave de la cocina abierta, que puede tener repercusiones importantes en su desenvolvimiento, ya eso no es normal. O sea, lo normal es que tengamos el uso de la agenda por verificar que no se nos olvide, pero que seamos totalmente independientes. Pero cuando ya se empieza a afectar nuestro funcionamiento independiente, eso es una señal de alarma. Es decir, ¿es común o es normal, propio de la edad, por decirlo así, de repente olvidar el nombre de una persona y como este abuelito que va a llamar al nieto y menciona 3, 4, 5 nombres hasta que llega el nombre del nieto, pero ya no es normal que definitivamente no pueda recordar el nombre del niño, por ejemplo? Esa quizás sería la gran diferencia. Tenemos que hacer la primera pausa, este programa promete, está sumamente interesante. Al regreso averiguamos, entre otras cosas, si las demencias o la demencia senil, como se le llama por allí, pues tiene preferencia por raza, sexo, condición social. De eso hablamos al regreso, ya volvemos.